En estas asignaturas, en ambas asignaturas de análisis estructural y análisis estructural avanzado, se resuelven vigas y marcos. Vigas, marcos, arcos. Entonces, en la materia de análisis estructural, por ahí tenemos un ejemplo, de una viga, divisiones, un apoyo fijo, y por acá tenemos un apoyo articulado móvil. Entonces, tenemos esta viga, las medidas, voy a checar acá las medidas. La separación entre estos apoyos es de 6 metros el primer tramo es de 6 metros. El segundo tramo es de 2 metros. Y tiene una carga uniforme de 4 toneladas metro lineal. Carga uniforme de 4 toneladas metro lineal. 4 toneladas metro lineal. Bien. De entrada el programa forzosamente se tiene que introducir de qué material esté hecho. Creo que en el ejercicio que estamos trabajando, esta viga está hecho de acero estructural, que es otro tipo de material, que sí coincida, pues es el valor del módulo de elasticidad, y que un valor promedio del módulo en unidades de tonelada metro cuadrado es 20 millones tonelada metro cuadrado. Esto, si hacemos la conversión, es equivalente o es igual a 2 millones kilogramo centímetro cuadrado. Es otra, sigue siendo el mismo módulo, nada más que con distintas unidades. Una de las cosas pues que hay que especificar pues es la forma de la sección transversal. El uso de cualquier software de análisis estructural no se puede realizar si no se suministra de qué material está hecho y como datos de qué sección transversal se va a ocupar. A diferencia de nuestros cálculos manuales, en los cuales sí podemos hacer cálculos algebraicos sin hacer uso del módulo y sin hacer uso de propiedades exentas de cambio. Lo podemos realizar en el cálculo manual, pero en el programa de entrada no. Y todos los programas pues tienes que suministrarles las medidas. En este ejemplo que ocupamos en clase, tiene de base 0.15 metros y de altura 0.30 metros. Les dije que el espesor sea de 0.005 metros. Esto pues en medidas de, si queremos hacer la conversión en centímetros, ¿cómo sería? Pues esto es 30 centímetros, esto es 15 centímetros, este es 0.5 centímetros. Eso sería el equivalente en unidades de centímetros. Este es un perfil, su nombre es un tubo rectangular hueco, pero el nombre comercial me parece que si nosotros vamos a comprar un perfil de este tipo y aparece en los catálogos, en las fichas técnicas, creo que el nombre que se denomina es perfil rectangular HSS, así se les conoce. Y realmente las medidas están estandarizadas. Yo estas medidas que por acá puse, yo las inventé, pero ya conforme vayan en su materia de acero, cuando
lleven su materia de acero, pues ahí les van a enseñar cómo proceder, ¿no? Para ir identificando estos perfiles, que ir identificando y utilizando las secciones transversales, o sea, los perfiles que realmente nos suministran, nos venden ahí en las tiendas de materiales, ¿no? Que ahí es donde conseguimos ese tipo de perfiles de acero. Entonces, eso, pues, en su momento se les va a mencionar. Ahora, nosotros hicimos un cálculo y el dato que necesitamos, aunque el programa, aquí sí, nosotros en el programa tenemos que generar una base de datos de la sección transversal, o sea, introducir como estas medidas. Y en automático el programa obviamente va a calcular el momento, ahí sí calcula el momento de inercia en automático. Aquí no tendríamos que calcular el momento de inercia. En nuestros cálculos manuales sí. Bien, entonces, ¿de qué manera introducimos o cuál es la primera, si es primera o primeras veces que estoy trabajando con este programa? Si es la primera vez que estoy trabajando con este programa, se recomienda introducir la información como la estoy explicando, como la voy a explicar, o ya la expliqué en algunas sesiones, pero después van a darse cuenta que pueden introducir ustedes la información como consideren. Van a darse cuenta que hay maneras más rápidas de analizar con la computadora. En este caso, como lo que trato es de que se empiecen a familiarizar, por eso trato de llevar una secuencia, pero van a darse cuenta ustedes conforme vayan avanzando con la práctica, que la manera de introducir información no es necesariamente como aquí se lo debe poner, sino que es a como les sea más práctico a ustedes y más rápido, ¿no? Les sea más conveniente. Entonces, pero eso pues, ¿cómo voy a saber, cómo vamos a saber de qué manera me es más rápido introducir la información? Pues practicando, no queda de otra, ¿no? Entonces, la secuencia que se recomienda o que yo recomiendo es la siguiente, que lo enumero en la siguiente, como las siguientes etapas. Creo que lo primero que les digo es, en primera instancia, si es primera vez, checar el sistema de unidades. Sistema de unidades. Y el sistema de unidades que nosotros ocupamos y que se parece al que nosotros ocupamos, pues es el que en el programa aparece como MET, ¿no? Esa es una cosa que hay que checar. Otra de las cosas que yo les pido como siguiente etapa, pues es definir la geometría de lo que se va a resolver. La geometría de lo que se va a resolver. Esta geometría, o sea, lo que se va a resolver, en el programa lo tienes que formar con nudos y con miembros, ¿no? O sea, tienes que formar tu geometría de lo que vayas a resolver con nudos y con miembros. Estos nudos generalmente se introducen con coordenadas, o más bien se introducen con coordenadas X, Y, con coordenadas X, Y, Z, y una vez que tengamos los nudos, ahora sí, podemos proceder a dibujar los miembros, ¿no? A generar los miembros. Y una vez que... bueno, perdón. Creo que en este semestre, creo que un antes acá, antes de la geometría, creo que les he dicho en lo que hemos trabajado, que hay que revisar y actualizar, si dado caso no tenemos,
que se denomina, o lo denomino como base de datos. Pues estaba pasando que con ustedes empezaba yo con base de datos. Entonces dice base de datos. A lo que yo menciono como base de datos es verificar si el material con el cual está hecho mi viga existe en mi base de datos. Si no existe, lo voy a generar, no hay ningún problema. Si no existe en mi base de datos, lo genero. Entonces, base de datos del material. Después les he dicho base de datos de sección transversal. Si tengo esta sección transversal en mi base de datos, si no lo tengo, lo genero, ¿no? Transversal. Y de ahí les he dicho que cambiar el concepto de carga a un concepto total. Concepto de carga, y les he dicho que manejemos un solo concepto, concepto de carga total. Y entonces, ya en esa, ya teniendo verificado la base de datos, les he dicho, bueno, ahora sí vamos a formar la geometría de lo que vamos a resolver, ¿no? Formamos la geometría, con cuántos nudos los vamos a resolver, eso lo decidimos, nosotros decidimos con cuántos nudos queremos resolverlo, pero lo mínimo que se requiere, el mínimo número de nudos que se requiere para resolver esta viga sería 1, 2, 3, y el número mínimo de miembros, 2, no pueden ser menos miembros y menos nudos. De ahí sí puedes ocupar más nudos y más miembros. Eso sí, es decir, puedes generar una geometría de a cada metro nudo, a cada metro nudo, también lo puedes, siendo la misma viga, siendo el mismo problema. Puedes hacer infinidad de miembros, infinidad de nudos, pero lo mínimo que debes de ocupar como cantidad de nudos para esta viga en particular es 1, 2, 3 nudos, y el mínimo de miembros deben de ser 2. No se puede resolver con un miembro, no se puede resolver con 2 nudos. Bien, de ahí, una vez que generamos la geometría, ahora lo que sería es asignación. Asignación, es decir, ahora vas a asignar que los apoyos, ¿no? Si son articulados, si son empotrados. ¿Qué otra cosa les he dicho que hay que asignar? Ah, pues lo que generaste en la base de datos. Vas a asignar material. Ya lo vas a asignar. Ya no hay que confundirlo con, una cosa es generarlo en la base de datos y otra es asignarlo, ¿no? Asignar el material. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces hay problemas o hay estructuras que puede ser, en otro ejemplo, que la columna sea de concreto y la viga sea de acero. Entonces, aquí tendré yo que checar en mi base de datos que tenga esos dos materiales, y tendría que asignar a la columna concreto y a la viga acero, ¿no? Ahí tendríamos que andar separando. Pero bueno, eso lo vamos a ver en ejercicios más adelante. Asignar, entonces les decía, vamos a asignar también sección transversal. Asignar, ¿qué otra cosa? Así en esa secuencia, asignar su sección y asignar cargas. Bien, entonces vamos a copiar esto para que lo pongamos por acá. Ya, tengamos estas notas. Bien. Entonces, nosotros aquí ya escribimos esta serie de pasos, esta serie de etapas para introducir información. Y vamos a realmente cuáles serían los pasos. Si nosotros introducimos, verificamos el sistema de unidades, el sistema métrico,
métrico es una sola vez, con un análisis, primer análisis que hagamos o el segundo, y cambiemos el sistema de unidades, los demás análisis que se hagan después, ya en automático, lo va a manejar como sistema métrico. Entonces, realmente, para los ejercicios que nosotros estemos haciendo, lo que podemos llamar como primer paso, pues es la base de datos. Lo que podemos llamar como segundo paso, pues es la geometría. Lo que llamemos como tercer paso, pues es la asignación. Y entonces aquí podemos poner cuál sería nuestra cuarta etapa. Una vez que ya están asignado todo esto, entonces aquí pues lo que tenemos que hacer pues es analizar o indicar al programa que analizar, realizándose este análisis, que son propiamente dos subetapas, que es, no recuerdo bien, bueno, ahorita lo vamos a checar, pero son dos etapas, ahorita lo checamos, ¿no? Es depurar y propiamente analizar, ¿no? Analizar. Sería la etapa 4. Y entonces, la etapa 5 es donde nosotros vamos a pues obtener todos los datos, activar los datos de reacciones, activar datos de reacciones, elementos mecánicos, elementos mecánicos, ¿qué más? Elementos mecánicos y desplazamientos, creo que les he dicho, ¿no? Y desplazamientos lineales y angulares. Ahí está. Los diagramas, las reacciones, toda esa información hay que recabarlo, ¿no? Que nos lo muestre el programa, y ahí es donde tendríamos nosotros que pues comparar, ¿no? Tendríamos que comparar. Bien, entonces de esa manera nosotros pues podríamos empezar por trabajar, y voy a empezar por trabajar pues ahora. Abro mi programa, voy a aceptar. Bien, entonces por acá les decía, dice, checa primero el sistema de unidades. Si es la primera vez, checa el sistema de unidades, porque hay el sistema inglés, sistema internacional y el métrico. El métrico es el que se parece o las unidades, que se parece a casi todas las unidades con las que estamos acostumbrados a trabajar en el ámbito académico y también en el ámbito profesional, en el ámbito de diseño práctico. Ese es el que se ocupa. Entonces, y una vez que ya modificamos para los demás, para los demás análisis ya no es necesario irlo cambiando, no, sino ya va a iniciar con ese sistema en el político básico. En siguiente etapa dice, base de datos. Tengo que checar mi base de datos de si tengo el material. Voy a checar si tengo el material. Entonces, voy a si tengo ese material. Aquí les repito que cuando se instala el programa, en automático carga una serie de bases de datos. Por ejemplo, base de datos de tipos de secciones de acero, de materiales de acero, de concreto, pero esto es para lo que tiene que ver con ingeniería americana, normativa americana.
que realmente cuando nosotros estamos trabajando con estructuras de acero, las estructuras de acero se fabrican con ciertas características mecánicas, con ciertas propiedades mecánicas que ya están muy definidas, ya están estandarizadas. Entonces, aquí ya es donde ya no es necesario andar agregando, en esa materia, no es necesario andar agregando en mi base de datos el tipo de acero, porque ocupamos el que se carga en automático, y se carga al momento de instalar el programa, ya de ahí, ¿no? El acero A36, el acero A500, o sea, los distintos aceros, ya los tenemos, pero voy a suponer que no los tuviera. ¿Qué tendría que hacer? Pues primero generar un maletín y ponerle un nombre. En este caso, yo le puse a ese maletín, le puse México y le di OK, y entonces me generó un maletín, que es este. Dentro de ese maletín, yo generé una nueva tabla que es un nuevo material. Una nueva tabla que es un nombre. Esto es un mero nombre, ¿eh? Yo le puse México, como le puse, puedo poner tecnológico del Istmo, le puedo poner análisis estructural, práctica, cualquier nombre, ¿no? Le puedo poner cualquier nombre a ese maletín, ¿no? Entonces, esa es una situación que no necesariamente hay que ponerle el nombre de un país, ¿no? Le puse el nombre que quise. Sí. Lo mismo sucede con respecto a las tablas, pero ya ahora se introduce la información inmediatamente abajo del maletín, donde aparece una carpeta con el símbolo de más color verde. Entonces ahí, pues yo hago y pongo un nombre. Y aquí me dice a qué tipo de material se parece o es otro. Uno que no exista tal vez, que es nuevo. Aquí también se puede ocupar para su materia de, dado caso, su materia de mampostería, materia de concretos reforzados, materia de acero estructural, de todo, ¿no? Que, bueno, que aparece madera, si en dado caso llevan alguna materia que se tiene que enseñar madera. Y entonces es ponerle un nombre, ¿no? Ponerle un nombre. En mi caso, yo ya generé un material, lo generé como concreto, pero ese no corresponde al que me indica lo que voy a resolver. Lo que voy a resolver me dice que es un tipo de acero con estas características. Ah, bueno, pues lo voy a generar. Entonces, no es del tipo concreto, sino tengo que generar una nueva tabla. Y para que lo identifique, pues lo voy a llamar de acero, ¿no? Lo voy a llamar acero estructural. ¿Sí? Tipo, no le voy a poner hormigón armado, ¿no? Es tipo acero, así como me lo presenta inicialmente. Y veo que en esta columna de tablas ya tengo dos tipos de tabla. Uno para concreto, uno para de concreto y otro para acero estructural. El de concreto ya generé un material, un concreto en específico que le llamo concreto 200 y introduje los datos. Yo le introduje los datos con las características que a mí me proporcionó el problema. Pero en este caso no es sino es de acero, pero no tengo ningún tipo de acero en específico, pues lo genero. ¿En dónde? Donde dice nuevo ítem, una hoja en blanco con un signo, ¿no? Es un tipo de acero en específico. Unidad de métrico, le pongo un nombre, le voy a poner un nombre, no sé, por mencionar, acero A36. Es un nombre. Tipo acero, región, esto queda por default, Estados Unidos, razón de Poisson.3. Peso volumétrico, está pidiendo el peso volumétrico en unidades de kilogramos centímetro cúbico, y nosotros sabemos que por los ejemplos que por ahí en diseño práctico se ocupa 7.800 kilogramos por metro cúbico de peso volumétrico. El concreto tiene otro peso volumétrico distinto, 2.400, ¿no? Entonces, el valor
promedio para el acero estructural, para todos los tipos de acero estructural es de 7.800 kilogramos metro cúbico. Pero si nosotros hacemos la conversión, 7.800 kilogramos metro cúbico, si quisiéramos hacer la conversión, entonces realmente tendríamos que introducir, dividirlo entre 100 por 100 por 100, 3 veces 100, y nos proporcionará la conversión en kilogramos centímetro cúbico, que es el que voy a poner acá. Entonces 0.0078 kilogramo metro cúbico, kilogramo centímetro cúbico, que es igual a 7.800 kilogramos metro cúbico. Aquí es 0.0078 kilogramos centímetro cúbico. Coeficiente de dilatación térmica. Bueno, aquí se recomienda tomar los valores que nos presenta el programa, como dice, si estás trabajando con concreto, tal. Estás trabajando con mampostería, tal. Si estás trabajando con acero, aquí está. Aquí está. Entonces dice que es 17 por 10 a la menos 5, pues vamos a ver, entonces ese valor que me recomienda lo voy a anotar. Entonces si es 17 por 10 a la menos 5, son, ¿cuánto sería? Serían 4 ceros, 17, ahí está. Bien, el módulo de aquí me está pidiendo el dato en kilogramo, centímetro cúbico. Kilogramo centímetro cuadrado, perdón. Kilogramo centímetro cuadrado. Y checo mi información. El capacidad del acero de kilogramo centímetro cuadrado es de 2 millones. Pero si fuera en unidad de tonelada metro cuadrado, tendría que poner 20 millones, pero en este caso me está pidiendo en unidades kilogramos centímetro cuadrado, entonces 2 millones kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, introduzco esto, es 2 millones kilogramos centímetro cuadrado. Están acá, ya son propiedades mecánicas del acero. Esto lo voy a poner para el acero A36, es 2530, esfuerzo de fluencia 2530. Relación de esfuerzos para acero A36 es 1.5, esto me lo recomienda el mismo programa, con el tipo de acero que utilices. La relación de resistencias, igual para acero A36 de 1.2. Y la resistencia última, esta es una propiedad también del acero que vamos a manejarlo por default, eso se lo voy a proporcionar, es de 4080. Estos datos de los tipos de acero, existen tablas con estas características, así como me presenta para el acero A36 es 1.2, lo mismo hay tablas estandarizados para los distintos tipos de acero. Para A36 hay el valor de esfuerzo de fluencia tabulado y el valor del esfuerzo de ruptura o esfuerzo última del acero, distancia última de acero, ya están tabulados, están estandarizados. Entonces nada más sería asunto de corroborar con los manuales, ¿no? los proveedores, si es esa la información, es esa la información. ¿Ok? Bien. Y entonces ya generé un nombre y generé un acero y le puse un nombre. Entonces ya tengo en mi lista de tipos de acero, yo tengo uno y es el que yo voy a ocupar para mi sección, para mi liga que estoy resolviendo. Y si ya lo generé, pues le doy cerrar. Checamos, dice, ahora ya revisaste tu base de datos de material, ahora vas a checar tu base de datos de sección transversal, si tienes esta sección transversal. Si no la tengo, la voy a generar. De entrada no la tengo, porque esa sección yo la inventé. Entonces no la tengo. Es la misma secuencia. El programa carga secciones transversales comunes
secciones en Estados Unidos, secciones transversales en Reino Unido, en la India, en Europa, en Canadá, en Brasil. No tiene el de México. El de México, más bien yo le puse, generé un nuevo maletín y le puse México, le di OK y ya me lo presentó como opción acá. Entonces hice este con este icono. Dentro de este icono, entonces generé una tabla para secciones trave, secciones para traves de concreto. Y esas traves de concreto son con estas medidas, algunas de estas medidas y con sus respectivas características. Le puse un nombre, sus medidas, pero esto trata de algunos ejercicios que por ahí se hicieron con estas medidas, pero estas son de medidas de traves de concreto, no corresponde con el que voy a trabajar. Necesito generar una tabla que sea de la forma que es de esta viga, no es ni siquiera es de concreto, no es de concreto. No. Entonces recuerden, este es el maletín que va acá, de grupo. Esta es la carpeta que va en tablas. Entonces, donde aparece el signo de más lo oprimo, y entonces pongo, no sé, secciones, perfiles de acero. Perfiles de acero HSS. ¿No? A donde dice tipo, al lado derecho, están 3 puntos. Lo oprimo. Y al oprimir, pues me despliega los distintos tipos de sección transversal. Hay para perro, hay para madera, típicos de madera, hay típicos de concreto, típicos de acero. Y vean que me maneja algunas formas como las que voy analizando, pero realmente la que le corresponde es la que se trae en la denominación de perfiles HSS. Los voy a buscar. A ver dónde se encuentra. HSS. No lo encuentro. HSS. Busquemos. Acá está. HSS rectangular. Perfecto. Entonces voy a aceptar. O sea, busco de todos estos el HSS, que te digo que es, así es como se le nombra. Tipo HSS, y doy a aceptar. Y obviamente se genera la tabla, pero no tengo ningún tipo de sección en específico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Donde aparece la hojita en blanco con un signo de más, nuevo ítem. Y entonces aquí ya voy a introducir, teniendo en cuenta el sistema de unidades que debe de aparecer métrico, el nombre de la sección. Le voy a poner un nombre, voy a llamarlo HSS 15 por 30 por 0.5. Es meramente un nombre para identificarlo, porque pueden haber otro tipo de perfiles tubulares, rectangulares, hueco con otras medidas. Y entonces necesito ponerle un nombre para que yo lo pueda identificar. Y esto es una manera. A mí se me ocurrió así. Y le voy poniendo las medidas. Vean que la altura me está diciendo que es de 30 centímetros, el ancho de 15 y el espesor uniforme de 0.5 centímetros. Y esto por default por lo menos restringido lateralmente a torsión. Esto se les explica en la materia de acero. Y les decía, una vez que nosotros introducimos esta información, el programa en automático genera sus cálculos, es decir, momentos de inercia, áreas, constantes de torsión, todos estos propiedades de la sección transversal se ocupan para el diseño, si resiste la viga. Eso se ve en la materia de acero estructural, y se ocupan todos estos datos para garantizar que la viga sea resistente.
Pero bueno, entonces, pero aquí ya se les hace mención de que el programa en automático les hace todos los cálculos. Aquí ya no hay margen de cuidado, no, pues calculo más. Bien. Entonces, aceptar, ¿no? Y ya tengo entonces esa sección transversal que en mi base de datos, concepto de carga. Entonces ahí mismo checo lo que tiene que ver con concepto de carga, que es donde aparece estado de carga y oprimo el botón agregar o editar. Y aquí lo que hay que hacer pues es únicamente modificar lo que por default me presenta el programa, es CT, iniciales de carga total, y la categoría. Busco la categoría total. Ahí. Si es primera vez que voy a usar el programa, no me va a aparecer como opción total, me va a aparecer todas estas, pero no me va a aparecer la opción total si es primera vez que estoy este, trabajando con este programa, y pues no pasa nada. Si no lo tengo, entonces aquí hay un icono que al posicionarme, que al posicionarnos nos dice que es el que más bien me va a ayudar a agregar una nueva categoría. Y si continúo me da. Entonces dice administrador de categorías. Y aparece todas las categorías que se instalan cuando se instala el programa. Se carga cuando se instala el programa, como son la carga viva, la carga muerta, debido a sismo, empuje de tierra, de viento, líquidos, fluidos, líquidos. Eh, no recuerdo que sea. Pero yo ya generé una categoría total. Si no tengo o quiero generar una categoría que no aparezca a lo que se carga al momento de instalar el programa, pues es adicionar nueva categoría, ¿no? Y le pongo un nombre total o lo que yo quiera y le doy este de OK y ya me lo va a presentar como opción. ¿Okay? Me posiciono en cualquier otra celda, vuelvo a regresar a esa celda y busco y ya me debe de aparecer total. Y vean que cuando ya se modificó ese concepto de carga, ya en la parte inferior de la pantalla ya aparece el texto carga total. Y entonces a eso es a lo que me refiero con base de datos y concepto de carga. Siguiente etapa, que sería la etapa 2, es formar la geometría. Formar la geometría y se forma la geometría, se forma con nudos y después los nudos se unen con miembros. Los nudos se generan con coordenadas y es aquí donde nosotros tenemos que decidir cómo queremos que el programa resuelva esta viga. ¿Cómo queremos que el programa resuelva esta viga? Bueno, creo que en el ejercicio se puede resolver así, con tres nudos y con dos barras y con dos miembros. Pero creo que en el ejercicio que estamos trabajando por ahí, de materia respectiva, creo que les estoy pidiendo información a distancia de 1,50, a distancia de 3 metros, a distancia de 4,50, a distancia de 6 y hasta el último a distancia de 8. Creo que así se lo estoy planteando. Entonces, para que yo pueda comparar esos resultados, pues voy a formar esa geometría, lo que significa que una coordenada que nada más ocuparía coordenadas en X y tiene que ser coordenadas 0, 1, 5, 3, 4, 5, 6 y 8, puras coordenadas X. 5 miembros, 5 miembros, y lo vamos a resolver. Y todos son puras coordenadas X, Y y Z son puros ceros. Entonces, en donde están las celdas, dicen nudos, X, Y, coordenadas, voy introduciendo esa información. 0, 1.5, 3, 4.5, 6 y de ahí 8.
8. Unas coordenadas X, porque todo está alineado. Bien, si yo oprimo en cualquier otro lugar, se dejan de estar iluminados los nudos, pero yo los puedo ir conforme los voy seleccionando, pues se van iluminando. Si yo quisiera seleccionar todo, esto me indica que todos los nudos están seleccionados cuando aparece iluminado. Si no están iluminados, pues no están seleccionados, este está seleccionado. Ahora, si yo quiero que conectar dos nudos con un miembro, ¿cómo tengo que proceder? Primero, pues voy, miembros, digo, ya voy a generar miembros, voy a la pestaña miembros, y la primera opción que es activo esto, que es conectividad y descripción, y voy a ocupar este botón, pero ¿qué debo de hacer antes? Y esta es la secuencia, se selecciona el primer nudo y el segundo nudo, primer y segundo nudo que deseamos conectar, pero manteniendo oprimido Shift, ¿no? Porque si no mantengo oprimido Shift, se selecciona el primer nudo. Entonces, primero manteniendo Shift, segundo, y conecto. Otra vez, primero, segundo, y conecto. Primero, segundo, y conecto. Primero, segundo, primero, segundo. Ahí está. Entonces, así lo quise trabajar, nudo, miembro por miembro, para generar la geometría como yo lo quiero resolver, ¿no? Como yo lo quiero resolver. A esto es a lo que yo le llamo, y aparece aquí como generar los nudos. Los nudos tienen que ser coordenados y juntar los nudos con miembros. Bien. Y una vez que tenemos esto, entraríamos a la etapa 3, que es empezar a asignar los tipos de apoyos, el material, su sección transversal y ponerle las cargas. Pues vamos a ponerlo. Bien. Dice, aquí el problema nos plantea que este primer apoyo es un apoyo articulado fijo. Entonces selecciono ese nudo y es una propiedad de nudo. Busco la pestaña nudo y por ahí me aparece un icono que me indica restricciones. Lo oprimo y me presenta una serie de opciones. Pues este es articulado fijo. Ninguno de estos nudos tiene apoyo hasta que llega a este nudo, pero no es un apoyo articulado fijo, sino es con rodillo. Y aquí, ahí está. Entonces acá lo que hice fue poner los apoyos, y esta es la simbología que utiliza el programa para apoyo articulado fijo, apoyo con rodillo. De ahí dice, hay que asignar material. Ya asignar material, material y sección transversal se asignan a los miembros. Oprimo la pestaña miembros, busco el botón materiales, y aquí en la parte inferior me despliega las distintos materiales que tengo en mi base de datos, que están en el Maletín México, como también, si quisiera, puedo ocupar alguno de los que ya se instalan o se graban al momento de instalar el programa, pero yo voy a ocupar el que generé, acero estructural, A36, y oprimiendo esta doble cabeza de flecha, lo asigna a todos los miembros seleccionados. De ahí asigno su sección transversal. Es exactamente igual. Buscar esa sección transversal en la parte inferior, si es de concreto, si es de acero, en este caso es de acero, doble cabeza de flecha, lo oprimo, ahí está. Entonces, se asignó los apoyos, se asignó material, se asignó sección transversal. Hace falta asignar la carga. Y las cargas, todas las cargas están en los miembros. Todos los miembros, y todo es uniforme de 4 toneladas metro lineal. Bueno, lo voy a asignar. Ahora voy a asignar, estoy trabajando
en la pestaña miembros y busco alguno de los iconos que me digan carga sobre miembro y lo oprimo. Y al oprimirlo me despliega una serie de opciones, carga triangular, escalonada, de todo tipo. El que corresponde al que estamos resolviendo es de una carga uniforme rectangular y tiene que ver con esta primera opción, hacia abajo, menos y. Y le pongo la cantidad que es de 4 toneladas metro lineal hacia abajo, menos y. Dice menos y. Menos y. ¿Qué significaría? Porque a veces la carga va hacia, si la carga va hacia arriba, le pongo más y, pero como va hacia abajo, entonces es 4 hacia abajo y le doy a aceptar. Y ahí está la carga. Y entonces acá lo que hicimos fue de asignar cargas. ¿Está? Y asignamos la carga, asignamos apoyos, materiales, la carga. Ahora, el programa tiene un menú que se llama Vista, en la cual podemos ir activando o desactivando lo que nos presente en el área de trabajo. Por ejemplo, aquí me está diciendo, me está indicando, está activado que me presente cuál es la sección transversal, pero si yo lo puedo desactivar y me quita esa información. Como también puedo quitar que no me muestre los materiales, como también puedo quitar que no me muestre la carga, como también puedo quitar que no me muestre los apoyos, pero si yo quiero que me los muestre, pues lo vuelvo a oprimir, ¿no? Es más, si quisiera que me muestre también cada una de las longitudes, pues también me los va mostrando, pero eso a mí no me interesa, lo desactivo. Entonces, este menú lo que me muestra es la información que se ha asignado y también me va a mostrar ya cuando se realice el análisis me va a mostrar en este mismo menú de vista, me va a mostrar pues los resultados, ¿no? Me va a mostrar los resultados que en este momento no aparecen activados, ¿no? No aparecen activados los resultados. Tendría yo que hacer pues la siguiente etapa, lo que me dice acá, llevar a cabo el análisis estructural, el analizar la estructura con el programa. Entonces, en la etapa 4, pero vean, esta es la carga uniforme rectangular, pero no sé ni cuánto es, pues ahí mismo en el icono donde aparece la flechita acá, le digo que me indique los valores. Aquí entonces ya me muestra el valor de la intensidad de la carga uniforme, ¿no? Bueno, entonces regresamos una vez que ya tenemos todos esos datos, vamos al menú proceso para poder llevar a cabo el análisis. Aquí lo voy a anotar en dónde es que estamos haciendo el análisis en el menú proceso. Y entonces analizamos, depuramos y analizamos. Ahora, se me presenta una ventana. Si es primera vez que voy a realizar un análisis, y para que más o menos se acerquen nuestros cálculos manuales con los del programa, les pido que deshabiliten deformación por corte. Se palomee esto, tiene que estar palomeado. De ahí, en la pestaña modelo FEM, modelo de elemento finito, seleccionar solucionador directo. Tipo de solucionador directo dentro del núcleo. No lo vayan a confundir con no. Y palomeamos esto donde dice valores actuales por defecto. Esto significa que los demás análisis que realicemos ya no sea necesario andar revisando esto, sino ya en automático nos vayamos al botón analizar y realice el análisis. Y entonces aquí ya realizó el análisis, ya hizo lo que nosotros hacemos de manera manual, y entonces lo que seguiría es de comparar con nuestros cálculos manuales, que nos muestre reacciones, elementos mecánicos y desplazamientos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer pues es ahí en el menú vista
podemos ir a esa información, podemos ir quitando lo que ya no nos interesa y entonces puedo de activar reacciones. Ahora, ¿qué reacciones me interesan a mí? Pues las que tengan, si es fuerza, la que tenga dirección y si es un momento de empotramiento, la que tenga rotación alrededor de Z. Entonces, en este caso, la viga que estoy resolviendo, pues tiene únicamente condiciones de apoyo que únicamente desarrollan fuerzas, no desarrollan momentos. Entonces, y van en dirección Y. Entonces voy a reacciones, traslación Y. Y aquí me presenta las reacciones. Y voy a checar si por lo menos coincide. Y los cálculos manuales de ahí de la materia, efectivamente nos coincidió. Nos coincidió. ¿Qué otro dato entonces necesitamos de comparar? Diagrama de cortantes. Está diagrama de cortantes y con valores. Eso ya fue lo que se les quedó de tarea. Fue lo que se les quedó de tarea, pero me imagino que se va a aparecer algo. Momentos lectores con valores. Nada más que yo les he pedido que el negativo arriba y el positivo abajo significa que el diagrama va a estar invertido, ¿no? En los cálculos manuales, pues los vamos a tener invertidos, pero se van a aparecer estos resultados. Se tienen que parecer un poco estos resultados. Si la forma sí, pero invertido, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que ir activando? Entonces, elemento mecánico, cortante, momento. En este procedimiento que estamos en la materia de análisis estructural, estamos ocupando un procedimiento que nos ayuda a obtener desplazamientos, ¿no? Desplazamientos. Entonces, eso también, ¿dónde lo podemos activar? Sigue siendo el menú vista. Vemos cómo se deforma con su forma original. Pero esto no me proporciona el número que tenemos en los cálculos, que nos debió haber resultado en los cálculos, que también se les quedó por ahí de tarea. En donde sí, esto para que me dé una idea de la forma que tiene. Pero el número es lo que yo necesito porque voy a comparar. Pues aquí ya tendría yo que activar desplazar nudos, traslación en Y, ¿no? O sea, y estos son lo que resultó en el programa. Estos nudos que no tienen valor, que no nos proporcionan ningún valor, o sea, este nudo, si no tienen un valor significa que el desplazamiento es cero, pero aquí me dice que es negativo 3.57, aquí me dice que es hacia abajo 4.79, hacia abajo 3.73, este tiene que ser cero porque es un apoyo, no puede tener otro valor, tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque ese es el problema que estamos resolviendo. Tiene un apoyo ahí, lo voy a activar. Ahí tiene un apoyo, no me puede proporcionar este desplazamiento. En los demás tramos sí, estos nudos sí. Pero ahora me proporciona un valor positivo. ¿Qué me significa? Me significa que esta parte se está levantando y efectivamente eso es lo que está pasando acá. Se está levantando, ¿no? Los demás van bajando, pero está levantando. Entonces, esa es la razón por la cual el valor aquí en este extremo nos debe de resultar también positivo en nuestros cálculos manuales. Si no es así, algo andamos haciendo, ¿no? Entonces, pues por aquí ya les volví a hacer otro ejercicio de una viga sencilla. A ver, aquí hay una pregunta de uno de sus compañeros, vamos a ver. Ok, sí, tiene razón aquí su compañero que me está haciendo esta situación. Sí, efectivamente, este ejercicio que estoy comparando este ejercicio es de la materia de análisis estructural 1. Entonces, pero también les sirve a ustedes de repaso. Bien, el día de mañana, igual las 6 de la tarde, vamos a trabajar otra sesión y igual son los que deseen, no es obligatorio, los que deseen estar
vamos a realizar un ejercicio, pero ahora de marco rígido de sus compañeros de ¿cómo se llama? De análisis estructural avanzado, ¿no? Que por ahí tenemos un ejercicio y pues vamos a comparar nuestros resultados, ¿no?